Introducción, 12.1. Hoy en día, chateamos con decenas, a veces cientos, de desconocidos al día. Alguien deja un comentario en Instagram, te envía un mensaje por Telegram, o simplemente escribe hola. Puede que nunca hayas visto su rostro, y aún así terminas confiándole los detalles de tu vida. Pero, ¿quién está realmente al otro lado de esa pantalla? Nunca podemos saberlo con certeza. Hoy les voy a contar 3 historias reales. En cada una hay una persona que empezó a escribir a través de una pantalla, y, con el tiempo, esa conversación cruzó hacia la vida real de una manera que nadie vio venir. Tengan su teléfono cerca, y escuchen con atención. Comencemos. Historia 1. Ella conocía cada uno de mis pasos, unan 2. Me llamo Kamola. Esto comenzó hace 3 años, cuando cursaba mi segundo año de universidad. Todo empezó en Instagram. Un día, una cuenta llamada Daille-92 dejó un comentario en mi publicación, simple, amable, nada que levantara sospechas. Le di las gracias, y así comenzó nuestra conversación. Daille se presentó como estudiante en otra ciudad. Su perfil tenía fotos que parecían reales, con amigos, en el campus, de viaje. Todo parecía muy creíble. Estuvimos escribiéndonos durante semanas. Era atento, amable, y esto era lo más importante para mí en ese momento, hacía muchas preguntas. ¿Qué hiciste hoy? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién te encontraste? Pensé que era simple curiosidad. Creí que quería conocerme mejor. Unos meses después, empezaron a pasar cosas extrañas. Un día me escribió, te veías muy linda hoy con esa camisa azul. Ese día yo no había publicado ninguna foto. Cuando le pregunté cómo lo sabía, se rió y dijo, tú me lo dijiste, ¿no te acuerdas? No recordaba haberlo dicho, pero me convencí a mí misma, tal vez sí se lo había mencionado. Pero siguió pasando. Sabía cosas sobre mi ropa, dónde estaba sentada, incluso con quién había estado hablando. Cosas que nunca le conté. Cada vez que preguntaba, tenía una excusa convincente lista, me lo dijiste, lo supuse, lo vi en tu historia. Una noche, caminando de regreso al dormitorio desde la universidad, mi teléfono vibró. Era Daille. Escribió, estás caminando sola bajo la lluvia ahora mismo, ten cuidado. Me quedé helada. En efecto, estaba lloviendo, y en efecto estaba sola, y no se lo había dicho a nadie. Lo confronté directamente, ¿me estás siguiendo? Lo negó con firmeza, no, es solo una coincidencia, tal vez te vi en alguna parte antes. Pero ya no podía calmarme. Empecé a examinar su perfil con detenimiento. Todas las fotos eran viejas, la más reciente tenía 1 año. Ninguno de sus amigos había comentado o dado like a ninguna de sus publicaciones en los últimos 6 meses. Eso me pareció extraño, una persona real y activa no debería tener una cuenta tan muerta. Se lo conté a una amiga cercana, que me presentó a un conocido suyo que trabajaba en informática. Hicieron una búsqueda inversa de imágenes con las fotos de Daille, y el resultado me dejó helada. Esas fotos en realidad pertenecían a un joven completamente diferente, alguien que vivía en Rusia, con un perfil abierto de Instagram, que no tenía idea de que nada de esto estuviera pasando. En otras palabras, Daille-92 en realidad no existía. Alguien había creado una cuenta falsa y había estado observando mi vida en silencio durante meses. Fui a la policía. Intentaron rastrear la dirección IP, pero la cuenta funcionaba a través de una VPN, y fue difícil localizar el origen exacto. Pero me dieron un consejo, esta persona podría estar siguiéndote físicamente, así que toma precauciones. Fue entonces cuando el miedo realmente me golpeó. Cambié de habitación en el dormitorio, restringí mis redes sociales, y evité caminar sola por un tiempo. 3 semanas después, la cuenta Daille-92 fue eliminada por completo. Sin ningún mensaje, sin ninguna advertencia. Por un lado, sentí alivio. Pero por otro, nunca supe quién era esa persona, ni por qué me había elegido a mí. 6 meses después, caminando por el patio de la universidad, un joven pasó junto a mí, y en voz baja, apenas audible para mí, dijo: «Esa camisa azul todavía te queda bien». Me detuve y me di vuelta. Pero ya había desaparecido entre la multitud. Nunca lo encontré. Y desde ese día,
Nunca más he compartido en redes sociales nada que revele mi ubicación o lo que estoy usando. Historia 2. Él conocía mi casa, 2:27 horas. Esta historia me la contó mi amigo Jasur. Incluso ahora, su voz tiembla cuando habla de ello. Jasur conoció a alguien en una comunidad de videojuegos, un servidor de Discord, que usaba el nombre ShadowFox. Jugaron el mismo juego juntos durante meses y poco a poco, se hicieron amigos, al menos. Eso era lo que Jasur creía. ShadowFox decía vivir en otro país, pero su voz, a veces hablaban por chat de voz, le resultaba extrañamente familiar a Jasur, aunque no podía explicar exactamente por qué. Un día ShadowFox le preguntó a Jasur sobre su ciudad, y luego sobre su barrio. Jasur no le dio mucha importancia, parecía una conversación normal. Pero en las semanas siguientes, las preguntas de ShadowFox se volvieron cada vez más personales. ¿Qué tiendas hay en tu calle? ¿Qué camino tomas todos los días para ir a la universidad? ¿Con quién vives? Jasur pensó que era simple curiosidad, después de todo, eran amigos. Un día, en medio de una partida, ShadowFox escribió de repente, esa casa amarilla en tu calle se ve linda, aunque tus ventanas siempre están cerradas. Jasur se quedó paralizado. Su casa realmente era amarilla, y su familia realmente mantenía las ventanas cerradas, por el calor. Pero nunca le había contado esto a ShadowFox, ni siquiera de pasada. ¿Cómo sabes eso?, escribió Jasur, con las manos temblando. ShadowFox no respondió por un rato. Luego escribió, estuve de viaje de negocios en tu ciudad, debí haberla visto por casualidad. Esa respuesta no lo convenció. Empezó a recordar otras cosas que ShadowFox había mencionado, como la vez que había descrito con precisión a un profesor de su universidad, aunque Jasur nunca le había dado detalles sobre él. Asustado, Jasur decidió cortar el contacto con ShadowFox. Pero unos días después, al llegar a casa, encontró un sobre en el buzón, sin remitente. Adentro había una sola hoja de papel con estas palabras. Dejaste de jugar. ¿Por qué? Después de esto, Jasur cayó en un pánico total. Se lo contó a sus padres, y fueron a la policía. Examinaron el sobre, pero no encontraron huellas dactilares ni otras pruebas. La familia decidió instalar cámaras de seguridad alrededor de la casa. Una semana después de la instalación, a las 2 de la madrugada, una cámara en el patio delantero captó una sombra, una figura parada a distancia, observando, que luego se alejó lentamente. El rostro no se distinguía con claridad, pero la figura había permanecido allí, inmóvil, mirando hacia la casa durante casi 20 minutos. Después de esto, la familia se vio obligada a mudarse temporalmente a otra casa en el vecindario. Jasur eliminó su cuenta de Discord por completo y nunca regresó a esa comunidad de videojuegos. Lo más escalofriante llegó después, cuando Jasur le pidió al administrador del servidor que investigara el perfil de ShadowFox. Resultó que la cuenta se había creado exactamente el mismo día en que Jasur se unió al servidor por primera vez. Como si alguien lo hubiera estado esperando específicamente a él. Jasur rara vez habla de esto ahora, pero la última vez que hablamos, me dijo, todavía reviso mi ventana cada vez, solo para asegurarme de que no haya nadie parado afuera. Historia 3. Ella no era mi amiga, 27 horas, 39 horas. Yo misma viví esta historia, me llamo Zilola, y cambió por completo la forma en que pienso sobre las redes sociales. Hace un año, recibí un mensaje en Facebook de alguien que decía ser una compañera de universidad, se hacía llamar Dilnoza y su perfil tenía fotos con amigos en común. No podía ubicarla del todo, pero como teníamos conexiones mutuas, confié en ella. Nos hicimos amigas, hablábamos de todo tipo de cosas, estudios, familia, planes de futuro. Parecía amable, comprensiva. Incluso le conté problemas personales. Unos meses después, me invitó a conocernos en persona, por fin veámonos cara a cara, dijo. Acepté, porque para entonces ya la sentía como alguien cercana. Fui al café acordado, pero ella nunca apareció. En su lugar, me escribió, perdón, no puedo llegar hoy, pero te envié un regalo, un mensajero te lo llevará. Una hora después, efectivamente llegó un mensajero a mi puerta con una caja. Me quedé perpleja, nunca le había dado mi dirección. Le pregunté, ¿de dónde sacaste mi dirección? Ella respondió, tú me la diste, ¿no te acuerdas? No le creí,
Porque tengo una regla estricta, nunca comparto mi dirección en redes sociales. Abrí la caja, adentro había un reloj, y junto a él una breve nota: el tiempo se está agotando. Ese mensaje me aterrorizó. Corté contacto con Dilnoza de inmediato y traté de bloquear su perfil. Pero antes de bloquearla, revisé su perfil una última vez con atención. Y por primera vez noté que ninguna de las personas en su lista de amigos en común eran en realidad amigos míos, también eran cuentas falsas, con apenas actividad. Recurrí a un primo mío que trabaja en ciberseguridad. Examinó el perfil y determinó que se trataba de una identidad falsa, construida cuidadosamente durante años usando lo que se llama ingeniería social. Cuentas como estas se crean específicamente para vigilar y acercarse a un objetivo durante un periodo prolongado, a menudo vinculadas al acoso, o algo peor, con intención criminal. Fui a la policía. Abrieron una investigación e intentaron rastrear la dirección del pedido a través de la empresa de mensajería, para averiguar quién lo había enviado. Pero el pedido se había pagado en efectivo bajo un nombre falso. La empresa de mensajería nunca vio al remitente en persona, ya que se hizo a través de un servicio de entrega en línea. La investigación no llegó a ninguna parte, pero me mudé temporalmente, instalé un sistema de seguridad, y cerré por completo mis redes sociales. Pasó un año sin más contacto. Pero hace unos meses, llegó un correo electrónico a una dirección antigua que ya no usaba desde hacía tiempo. Sin nombre de remitente, solo este texto: tu tiempo aún no se había acabado. Pero encontré a alguien más. Entregué el correo a la policía, pero no pudieron rastrear desde qué servidor se había enviado. Había llegado a través de un servicio de correo anónimo e imposible de rastrear. Probablemente nunca sabré quién era esa persona, ni por qué me eligió a mí. Pero ahora, me acerco a cada nueva solicitud de amistad, a cada mensaje de un desconocido, con verdadera cautela. Porque ahora sé, nunca podemos saber con certeza quién está realmente al otro lado de esa pantalla. Cierre, 39 horas 40 horas. 3 historias. 3 personas. Y en cada una verdad escondida detrás de la pantalla, más cerca de lo que jamás imaginamos. Las redes sociales nos conectan con el mundo, pero al mismo tiempo nos dejan expuestos y vulnerables. Una foto, una ubicación, un comentario casual, cualquiera de estas cosas puede convertirse en información valiosa en las manos equivocadas. Así que la próxima vez que un desconocido te escriba hola, detente un momento y pregúntate: ¿quién es realmente esta persona, y qué quiere saber de ti? Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Volveré la próxima vez, con más historias. Cuídense mucho, y compartan su información personal con precaución. Introducción, 12.1. Tu casa es el único lugar donde deberías sentirte completamente a salvo. Puertas cerradas, luces apagadas, la respiración tranquila de quien sabe que nadie más puede entrar. Pero, ¿y si esa certeza fuera falsa? ¿Y si, mientras duermes, alguien ya estuviera adentro? Hoy les voy a contar 3 historias reales sobre personas que descubrieron, de la peor manera posible, que la seguridad de su hogar era solo una ilusión. Revisen que sus puertas estén cerradas antes de seguir escuchando. Comencemos. Historia 1. Los pasos en el pasillo, 1-2. Me llamo Aselia. Esto ocurrió hace 4 años, cuando vivía sola en un departamento pequeño en el tercer piso de un edificio antiguo, mientras terminaba mis estudios. Era una noche de martes, sin nada especial. Me había acostado temprano porque tenía examen al día siguiente. Alrededor de la 1 de la madrugada, me despertó un sonido, pasos, lentos, deliberados, viniendo del pasillo, justo afuera de mi habitación. Al principio pensé que era mi vecina de arriba. Los edificios viejos hacen ruidos raros, me dije. Pero los pasos no venían de arriba. Venían de adentro de mi propio departamento. Me quedé paralizada en la cama, sin atreverme a moverme. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Y entonces, escuché algo que me heló la sangre: alguien giró lentamente el picaporte de mi habitación. Por suerte, había puesto el seguro esa noche, algo que normalmente no hacía, pero que esa noche, sin razón aparente, decidí hacer. El picaporte se resistió. Hubo un silencio de varios segundos. Después, los pasos se alejaron, hacia la cocina. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y llamé a la policía en voz baja,
casi susurrando, mientras escuchaba cómo alguien abría y cerraba los cajones de mi cocina, como si buscara algo, o como si simplemente quisiera que yo supiera que estaba ahí. La policía llegó 12 minutos después. Cuando finalmente me atreví a abrir la puerta, junto con los oficiales, el departamento estaba vacío. La ventana de la cocina, que daba a una escalera de incendios, estaba abierta. No había señales de forzamiento en la puerta principal, solo esa ventana, que yo juraba haber cerrado esa misma tarde. Los policías revisaron todo el edificio pero no encontraron a nadie. Uno de ellos me dijo algo que jamás olvidaré: señorita, alguien conocía este departamento. Sabía exactamente cómo entrar sin hacer ruido, y sabía dónde estaba su habitación. Esa noche me quedé con una amiga. Al día siguiente, cuando revisé la cocina con más calma, noté que faltaban algunas cosas pequeñas, nada de gran valor, solo objetos extraños, una taza que yo usaba todos los días, una foto de mi familia que tenía en el refrigerador, y un cuaderno con mis apuntes de clase. Instalé una cámara esa misma semana. Durante casi un mes, no pasó nada. Empecé a pensar que había sido un hecho aislado, tal vez alguien buscando robar, que se asustó al ver que estaba despierta. Pero un mes después, revisando las grabaciones de la cámara por rutina, encontré algo que me hizo vomitar del miedo. A las 3 de la madrugada, 3 semanas atrás, la cámara había capturado una figura parada en medio de mi sala, completamente inmóvil, mirando hacia la puerta de mi habitación, durante 45 minutos seguidos. No se movía. No hacía nada. Solo miraba. Nunca había notado la alarma de la cámara esa noche porque, según los registros, alguien había desactivado las notificaciones de mi teléfono manualmente esa madrugada, algo que yo no recordaba haber hecho. Después de este descubrimiento, me mudé de inmediato. Cambié de ciudad, de hecho. La policía nunca identificó a la persona en el vídeo, la calidad de la cámara, en la oscuridad, no permitía ver el rostro con claridad. Pero antes de irme, encontré algo debajo de mi cama que no era mío, una llave, vieja y oxidada, que no correspondía a ninguna cerradura del departamento. Hasta el día de hoy, no sé quién tenía acceso a mi casa, ni cómo. Pero cada noche, sin falta, reviso el seguro de mi puerta 2 veces antes de dormir. Story 5, Ranger Station 12, 11:30, 29 minutos y 30 segundos. Alex was doing a solo overnight hike, following a marked trail that passed an old, decommissioned Ranger Station. A small wooden building the Park Service had status in years earlier, left standing but locked up and empty. A plan to camp about a quarter mile past it, near a bend in the river. I reached the station in the late afternoon, just as planned. It looked exactly like the trail guide described: boarded windows, faded paint, a rusted metal sign reading, Ranger Station 12, hanging crooked by one bolt. I didn't think much of it and continued to his campsite. That night, everything was quiet until just after 1 de la madrugada, when Alex was woken by a light. A steady beam, sweeping slowly through the trees near his tent. The kind of flashlight makes when someone is walking with it at a normal, unhurried pace. A summit was a park ranger doing rounds and almost called out to say hello until the light stopped, right outside his tent, and stood completely still. I waited for a voice, footsteps, anything. Nothing came. Just the light, unmoving, shining directly on the tent for almost 10 full minutes. Then it went out. And a moment later, I heard it, the unmistakable crack of an old wooden door, followed by a slow, heavy metallic groan, like rusted hinges forcing themselves open. It was coming from the direction of the Ranger Station. The one that had been boarded shut and abandoned for years. Alex didn't sleep again that night. At first light, a broke camp and hiked back past the station on his way out, and stood cold. The door, which had been nailed shut with boards when I passed it the day before, was standing wide open. The boards were pulled away and stuck neatly beside the doorway, as if someone had carefully removed them rather than broken through. I didn't go inside. I didn't take a picture. I just kept walking, faster than before, until the station was out of sight. Later, when I mentioned it to a ranger at the main office, I was told that Station 12 had been closed for over a decade, and that no one currently on staff had a key to it anymore. Historia 3. Él estaba debajo de mi cama, 27 horas, 39 horas. Esta historia es la mía. Me llamo Nilufar, y esto pasó hace 2 años,
cuando vivía sola después de mi divorcio. Había tenido una discusión difícil con mi exesposo esa tarde, sobre la custodia de nuestra hija. Llegué a casa agotada, emocionalmente destruida, y solo quería dormir y olvidarme del día. No revisé la casa como normalmente hacía, simplemente entré, cerré la puerta, y me fui directo a la cama. Alrededor de las 2 de la madrugada, me desperté de golpe, sin razón aparente. Algo me había despertado, aunque no sabía qué. La habitación estaba en completo silencio. Pero sentía, no puedo explicarlo de otra manera, que no estaba sola. Me quedé inmóvil, escuchando. Y entonces lo escuché, una respiración. No la mía. Venía de abajo, de debajo de mi cama. El miedo que sentí en ese momento fue distinto a cualquier otro que había sentido antes. No podía moverme, no podía gritar. Simplemente me quedé ahí, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando esa respiración lenta, calmada, que definitivamente no era mía. Después de lo que sintieron como los minutos más largos de mi vida, logré, muy lentamente, estirar la mano hacia mi mesa de noche y tomar mi teléfono. Sin hacer ningún movimiento brusco, escribí un mensaje a mi vecina, que vivía en el departamento de al lado. Hay alguien debajo de mi cama. Llama a la policía. No puedo hablar. Mi vecina, por suerte, estaba despierta. Llamó a la policía de inmediato y, mientras esperaba, empezó a golpear la pared que compartíamos, gritando mi nombre, fingiendo que quería pedirme algo prestado, una distracción. Después me confesó, para que quien estuviera en mi habitación supiera que había alguien más cerca, alerta. Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Escuché cómo la respiración debajo de la cama cambiaba, se volvía más rápida, más irregular, como si la persona ahí abajo también estuviera escuchando, calculando su próximo movimiento. La policía llegó en lo que sentí como una eternidad, aunque en realidad fueron unos 8 minutos. Golpearon la puerta principal con fuerza, anunciándose. Y en ese momento exacto, escuché un movimiento brusco debajo de mi cama, la persona salió corriendo. Empujó la ventana de mi habitación, que daba a un pequeño balcón, y saltó hacia el edificio de al lado. Los oficiales lo persiguieron, pero lograron perderlo entre los techos de los edificios vecinos. Nunca lo atraparon. Cuando revisamos mi habitación con la policía, encontraron algo que hasta el día de hoy me quita el sueño. Debajo de mi cama, además del espacio donde había estado escondido, había una pequeña mochila. Adentro había una linterna, guantes, y esto es lo que más me aterró, una copia de la llave de mi departamento. La policía determinó que probablemente había entrado usando esa llave copiada mientras yo no estaba en casa. Esa tarde, durante mi discusión con mi exesposo, y se había escondido, esperando el momento en que yo estuviera dormida y desprevenida. Nunca supieron quién era. No había cámaras de seguridad en el edificio en ese entonces, algo que cambié de inmediato después de esa noche. La policía sugirió que podría haber sido alguien que me había estado observando desde hacía tiempo, esperando la oportunidad correcta. Me mudé un mes después. Hasta el día de hoy, la primera cosa que hago al entrar a cualquier lugar donde voy a dormir, sea mi casa, un hotel, la casa de un amigo, es revisar debajo de la cama. Cierre, 39 horas, 40 horas. 3 casas. 3 noches. Y en cada una, la certeza de estar a salvo se rompió en un instante. Nuestros hogares deberían ser el lugar donde bajamos la guardia por completo. Pero estas historias nos recuerdan algo incómodo. A veces, la seguridad que sentimos es solo eso, una sensación, no una garantía. Así que esta noche, antes de dormir, revisen sus puertas, revisen sus ventanas. Y si alguna vez sienten que algo no está bien en su casa, confíen en ese instinto. No lo ignoren. Si les gustó este vídeo, no olviden suscribirse y darle like. Volveré la próxima vez con más historias. Cuídense mucho, y duerman con la puerta cerrada con seguro.